que es el enfoque de gestión orientada en el resultado. Y acá en la parte del presupuesto sí vamos a tener que desarrollar cómo es que se contempla todo ese enfoque de gestión. Se le conoce inicialmente en el mundo, se le comenzó a denominar gestión por resultados. Es más, hay una norma nuestra en la que aparece por primera vez ese término gestión por resultados, que es la Ley Marco de Modernización del Estado. Esa ley sale en el año 2002. Entonces, en una parte de la ley habla de que una de las principales acciones en modernización es que se tiene que evaluar la gestión por resultados. Y solamente dice eso, no es que define qué es gestión por resultados y cuál es el contexto. Claro, tú no puedes evaluar lo que no tienes. Entonces, luego que salió la ley, se comenzó a construir ciertas experiencias sobre gestión por resultados. Y una de las primeras experiencias que se construyó, que lo hizo el MEF, que lo hizo un director nacional de presupuesto público, que se llama Nelson Chapa, fueron los convenios de administración por resultados. Es un instrumento creado en Nueva Zelanda, que fue uno de los primeros países pilotos de la experiencia de gestión por resultados, y que consiste en que una entidad pública firme con el Ministerio de Hacienda, y acá en el Perú también se puso en la firma del convenio a la Contraloría, se firmen metas e indicadores en base a que, usando los recursos que tenía la entidad, se cumplan esas metas e indicadores. ¿Y qué produce el cumplimiento de esas metas e indicadores? Cuando se trabaja con orientación a resultados, por lo general produce un concepto que es la eficiencia, es decir, se usa los recursos al menor nivel de desenvolvimiento, que es el uso óptimo de los recursos, para conseguir esos resultados o la mayor cantidad de resultados posible dentro de la intervención. Pero cuando uno usa óptimamente los recursos, lo que ocurre es que sobran recursos, siempre. Hay una hipótesis de la gestión orientada a resultados, es que hoy las entidades por lo general usan más recursos de los que deberían usar, por el desorden que tiene el actual modelo burocrático dentro de las entidades públicas. Entonces, solamente ordenando hay una reducción del uso de los recursos. Pero ¿cuál es el incentivo de un convenio de administración por resultados? Es que la entidad comienza a buscar esas reducciones. Porque el convenio dice que el 25%, o decía, ¿no?, en el Perú, que el 25% de esos recursos ahorrados iba al trabajador, involucrado en esa meta y en ese indicador. Ya se imaginarán, pues, esos trabajadores que firmaron esos convenios estaban buscando por dónde sea ahorrar recursos y se volvieron muy creativos. Entre el 2004 y el 2006 se repartieron 45 millones de soles entre trabajadores de esas entidades que firmaron convenios de administración por resultados. No a todas les fue bien, algunas no les fue tan bien en realidad, algunas más bien exploraron sus errores y claro, les entró la Contraloría, ¿no?, para ayudarles a explorar sus errores. Pero fue un momento en que se aplicó esa sintaxis, sin llamarla gestión por resultados, sino con un convenio de manera piloto con algunas entidades públicas. Pero en el año 2006, el ministro Carranza trajo una misión del Banco Mundial y hizo dos cosas, ¿no?, importantes. Una primera cosa que hizo fue comenzar a pedir a todas las entidades públicas sus indicadores. En el 2006 hacíamos planes operativos, pero sin ponerle precisión sobre los indicadores para medir esos planes operativos y esos presupuestos institucionales. Entonces comenzaron a pedir en el 2006, más o menos en septiembre, indicadores a todo el mundo, sus tres principales indicadores. Y entonces luego trajo una misión del Banco Mundial y comenzaron a identificar lo que se llaman programas presupuestarios, que son intervenciones presupuestarias con enfoque de resultados. Y en diciembre, primero día de diciembre del 2006, salió la ley de presupuesto del 2007. Por primera vez en esa ley, y a los que les guste presupuesto, chequeen esa ley, porque esa ley salió, por primera vez en una ley salió el presupuesto por resultados como término.
legalizado en la administración pública. Bueno, luego ya el presupuesto por resultados se ha ido perfeccionando en su concepto, y ahí también hay que aplaudir lo que hizo el MEF, es decir, no se quedaron con un solo concepto, sino que le fueron dando más robustez, y en la ley del 2008, del 2009, del 2010 se fue perfeccionando. En la ley del 2011 se perfeccionó el término de presupuesto, y en la ley del 2012 se incorporó ya definitivamente el término de presupuesto por resultados dentro de la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Lo que pasa es que algunos decían, no, es que ha salido en la ley de presupuesto. Entonces, hay dos leyes en presupuesto importantes. La ley de presupuesto anual, entonces la gente cree, la sintaxis de creencias, esa ley es para ese año nada más. Si yo saco la ley, ahorita en el Congreso se está discutiendo la ley de presupuesto del 2016. Y se supone que lo que sale en esa ley es solamente para el 2016, se supone. Pero cuando ustedes vean una ley que emite el MEF, como la ley de presupuesto, y hay disposiciones regulares en los articulados, ¿no? Eso es casi seguro que para toda la vida, para el MEF, ¿no? Pero bueno, había esa creencia en el 2007, en el 2008, en el 2009, entonces el MEF, para tumbar esa creencia, usa otra ley, que es la ley permanente, que se llama la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces el MEF tiene dos leyes, una puntual, por donde empieza a orientar la gestión del presupuesto, y por eso es que hay que leer esa ley. Y los que trabajan el presupuesto, a veces a mí los alumnos me comentan, profesor, ¿y usted cómo sabe mucho del presupuesto? Es que yo leo la ley, pero no leo la ley nada más, leo los 100, 120 páginas, 200 páginas de la exposición de motivos que manda el Poder Ejecutivo al Congreso. Y luego leo el dictamen de la ley. Y entonces ahí está todo. ¿Por qué la ley sale así? ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale así? Ahí está todo. Entonces, claro, cuando uno ya lee la ley, dice tal disposición, continuidad de inversión. Entonces, en la exposición de motivos tiene que estar por qué lo están haciendo, en qué contexto lo están haciendo, para qué lo están haciendo. Por eso se llama exposición de motivos. Entonces, el secreto de leer la exposición de motivos, claro, para los que trabajan o les gusta la parte del presupuesto, tienen que leer esa parte. La mayoría que trabaja en presupuesto no lee eso. Lee la ley y creen que leyendo la ley ya la van a hacer. Y ya saben que las leyes, las directivas, los manuales, los protocolos, las guías son instrumentos. Si yo no sé la parte metodológica que han enseñado, que eso seguro está en la exposición de motivos, en el cómo, en el por qué y en el para qué, uno ya puede entender por qué lo están haciendo. Entonces, el año 2010 fue importante porque comenzó a cambiarse la sintaxis del presupuesto y comenzó a incorporarse a partir del 2011 en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Pero como lo vamos a ver ahora, en la última ley, donde ya no han vuelto a mover el concepto de presupuesto por resultados, es en la ley de presupuesto del año fiscal 2012, que genera una disposición en la ley que modifica la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y incorpora el concepto de presupuesto por resultados y el concepto de programa presupuestal dentro de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Y por eso somos uno de los países más avanzados en América Latina. Habiendo sido el país número 16, 17, ahí estamos peleándonos con un país centroamericano, el número de país que se incorporó a la estrategia de presupuesto por resultados en América Latina. O sea, nosotros hemos entrado tarde. Lo bueno es que hemos avanzado un montón. Hemos institucionalizado la estrategia de gestión que es hacer presupuesto por resultados. Y eso nos ha llevado a estar entre los 5 primeros países en América Latina. Y yo creo que estamos inclusive mejor que otros de los 4 países que solamente nos llevan tiempo, en realidad, en marco de acción. Y nos llevan tiempo y nos llevan espacio en cantidad, ¿no? El último curso que yo he hecho de presupuesto por resultados a nivel internacional lo hice en México. ¿Y por qué me fui a hacerlo a México? Porque acá teníamos 60 programas presupuestarios. En México hay 900 programas presupuestarios. Entonces dije, vamos a ver la locura que están haciendo allá. Y acá no. Y ahí me di cuenta de todo lo que se viene en presupuesto, ¿no? Y algunas cosas les voy a comentar
les voy a comentar ahora, porque la persona que nos enseñó además fue el creador del presupuesto por resultados en el mundo, que se llama Mark Robinson, y nos dijo cómo están haciéndolo los países de avanzada, como es Australia, Canadá, Estados Unidos, que hace bastante presupuesto por resultados. Y bueno, voy a ir comentando algunos de esos temas. Pero yo le enseñé al profesor Mark Robinson qué es lo que estábamos haciendo en el Perú, y le pareció interesante lo que más me sorprendió fue los temas de categorías presupuestarias. Hoy el presupuesto en el Perú se divide en tres grandes canastas. Se divide el presupuesto, los recursos. Una se llama se llaman categorías presupuestarias. Yo le digo canastas porque son donde se coloca la asignación de los recursos desde el punto de vista presupuestario, no desde el punto de vista programático o de planificación y de planeación, ¿no? Eso es planeamiento, esa es otra forma de asignación, que orienta la asignación de recursos, ¿no? En el presupuesto, hoy en día nosotros somos el único país que usa esas tres categorías presupuestarias. Una se llama programa presupuestal, que es la categoría más sofisticada del presupuesto, que es la que me han pedido que haga hoy día en clase. Otra se llama acción central, que es como el gasto administrativo en las empresas, ¿no? Toda esa parte que orienta la conducción administrativa de la entidad, eso se llama acción central. Y luego han creado una categoría nueva que se llama asignación presupuestaria que no resulta en producto. Esa categoría es un cajón desastre. ¿Qué va ahí? ¿Qué debería ir ahí? Gastos menores como subvenciones, pago de deudas, sentencias judiciales, esas cositas que son menores. Esas cosas para las que el trabajo para las que el Estado no trabaja, para las que una entidad no trabaja. Yo no trabajo para pagar sentencias judiciales. Yo no trabajo para pagar algunas obligaciones sociales, ¿no? Para eso no se ha creado el Estado. Pero bueno, son cosas que en lo institucional el Estado tiene que cumplir. Si es que ha hecho un perjuicio a alguien, le tiene que pagar una sentencia judicial, ¿no? Hay muchas de estas que son bien interesantes en el Estado, ¿no? Cuando, por ejemplo, te votan indespectivamente o a los SNP los sacaban y no les pagaban sus derechos laborales. Te ibas al Ministerio de Trabajo y te daban una proyección de todos tus ingresos. Yo no lo hice, ¿eh? Después mis amigos que lo hicieron me contaron, ¿no? Y les han terminado pagando, pues, ¿cuánto? 180.000 soles, 200.000 soles, a un amigo 500.000 soles. Porque tuvo tanto tiempo en SNP, ganaba un buen sueldo y no le pagaron todos sus derechos laborales. Y así le hicieron una liquidación como un trabajador privado, se fue al Poder Judicial y después de 5 o 6 años ganó el juicio y ganó los 500.000 soles. Eso va en esa plaquita, esos 500.000 soles que le tiene que pagar la entidad, ¿dónde va? En asignación presupuestaria que no resulta en producto. Y efectivamente, no resulta en producto. Eso no le sirve para nada al ciudadano. Más bien es plata que nosotros pagamos porque el Estado tuvo un mal régimen de servicio cívico. No les cuento cuánto es la suma total de eso, pero es bien considerable. Ahora hay toda una ley para hacer el pago de esas sentencias judiciales por prioridad. Ha salido recién el año pasado, se ha reglamentado el año pasado, porque hay tanta deuda que se debe que ya se está dando una prioridad, ¿no? Hay gente que a veces se muere y no le pagaron la deuda. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Que no, solamente lo comento para que sepan conceptos que entran en esa categoría presupuestaria. Ahorita te doy la palabra, pero hay una segunda parte que entra ahí, que es como un hándicap. El MEF ha dicho, todo aquello que no sea programa presupuestal, no sea todavía programa presupuestal, porque todavía no se haya puesto en la sintaxis del programa presupuestal, todo eso va ahí. Entonces, hay tres tipos de entidades públicas. Entidades públicas que no tienen programa presupuestal y que la mayor cantidad de su plata está en asignación presupuestaria que no resulta en producto. Ese es un primer tipo de entidades. ¿Por qué? Porque no tienen programa presupuestario. ¿No hacen producto? Sí. Sí hacen producto, sino que, producto, concepto de producto, bienes, conjunto de bienes y servicios que se proveen a la sociedad directamente a través de los ciudadanos. Entonces, esas entidades sí hacen bienes y servicios,
sino que como no han hecho el esfuerzo de estar en un programa presupuestal o de tener un programa presupuestal, caballero, su plata va ahí. Es psicológicamente, en realidad, que vaya ahí, ¿no? Porque si no resulta en producto, es como si no estuvieras haciendo nada en el Estado. Ya lo van a comprender cuando les explique la parte conceptual y teórica. La segunda tipo de entidad es aquella entidad que tiene programa presupuestal, alguna parte de su intervención, y la otra parte de su intervención está metida en asignación presupuestal que no resulta en producto. Es decir, de toda su línea de intervención, algunas son programa presupuestal y otras no son programa presupuestal. Algunas están en el contexto del presupuesto por resultado y otras no. Las que están entran en programa presupuestal y las que no están entran en asignación presupuestaria que no resulta en producto. Segundo tipo de entidad. Y el tercer tipo de entidad, desde el punto de vista presupuestario, es aquellas entidades que todo lo tienen en el programa presupuestario. Son pocas, pero ya hay entidades que todo, casi todo, lo tienen en el programa presupuestario. Esas entidades tienen varias ventajas. Estar en programa presupuestal, estar en presupuesto por resultado, significa que tienes primero orden en la intervención. ¿A quién le dan plata? ¿Al que está gestionando desordenadamente o al que está gestionando ordenadamente? ¿A quién le darían ustedes plata? Listo, esa es la lógica del MEF. Entonces, cuando ven que hay más plata en el Estado, ¿a quién le doy? Al que está gestionando ordenadamente. Segunda lógica. El que tiene programa presupuestal y está gestionando ordenadamente es capaz de gestionarlo mejor. ¿Y qué es gestionar mejor? Que use mejor los recursos. Y cuando usa mejor los recursos, ¿cómo los usa? Optimizando. Entonces el MEF dice, ¿a quién le doy? ¿Al que lo usa óptimamente los recursos o al que no lo usa óptimamente los recursos? Al que lo usa óptimamente los recursos. Y punto. Tercera cosa. Los que están en programa presupuestal son prioritarios, automáticamente. Desde el punto de vista del planeamiento y desde el punto de vista del presupuesto. Entonces, cuando hay más recursos en el Estado, ¿a quién le dan esos recursos? ¿A lo prioritario o a lo no prioritario? A lo prioritario. Y ahí van los. Por eso es interesante meterse a estar en un programa presupuestal. Porque si tú estás en APNOP y vas al MEF y dices, quiero para esta intervención, y tu intervención, ¿dónde la tienes presupuestalmente? En asignación presupuestal que no resulte en producto. Ah, ya. Te escuchan, terminas que hables por una delicadeza diplomática y luego dice, voy a revisar a ver qué te puedo dar. Te llamo y ya saben qué pasa, nunca te llamo. Entonces, esa es la sintaxis de la presentación un poco que yo voy a hacer. La segunda parte, te voy a hablar de gestión orientada en el resultado desde el punto de vista presupuestal, y la segunda parte es ver cómo está la evolución del presupuesto, contarles la evolución del presupuesto, ver cuáles son estas características que tiene el presupuesto desde una lógica de presupuesto por resultados, ¿no? Y luego desde el punto de vista internacional y nacional, voy a explicar cómo es la tropicalización, porque les he dicho hace un momento que esto no es una cosa nueva que el Perú lo haya inventado, ¿no? Esto viene de los años 90 en el mundo. Nosotros estamos aplicando otra cosa y los vivos de los países desarrollados estaban aplicando algo mejorado. Y ahora, eso que ellos aplicaban en 90, en los 80, 90, en los años finales de 90 y principios de los 2000, comenzamos a aplicarlo nosotros. Y nosotros, como les digo, hemos entrado tarde, pero lo bueno de entrar tarde a veces es que uno ya sabe por dónde han transitado los otros y puede aligerar el paso, y hemos avanzado significativamente en estos ya 8 años que tenemos de presupuesto por resultado, ¿no? A partir de que en el año 2006, el año 2007, se empieza con este concepto a nivel legal, ¿no? Porque en la administración pública, si no está algo legalizado, institucionalizado, es como si no existiera, ¿no? Como esto que les he contado de los convenios de administración por resultados, que mucha gente ni sabía que eso se ha dado, y cuando yo cuento que se ha repartido 45 millones de soles entre trabajadores de pocas entidades en el sector público, todo el mundo se sorprende, ¿no? Y siempre me doy cuenta de eso en los cursos cuando comienzo a contar, ¿no? Nadie sabe. Pues eso nadie sabe porque son pilotos, experiencias poco institucionalizadas en el país.
Y lo tercero que espero hacer, de todas maneras, es no da para enseñarles cómo se hace un programa presupuestal con toda la especificación, ¿no? El MEF, cuando hace asistencia técnica a entidades que quieren hacer un programa presupuestal, la vez que lo he visto hacer mejor al MEF esto, que era cuando estuve participando haciendo un programa presupuestal, el MEF nos hizo una capacitación de 3 semanas. La gente del MEF iba en la mañana de 9 a 1 de la tarde, nos dejaba chamba para la tarde de 3 a 7 de la noche y al día siguiente revisaba la chamba y seguía haciendo capacitación con la siguiente parte de 9 a 1. Y así 3 semanas. O sea, de 9 a 1 a 4 por 5, 20, 60 horas de capacitación para hacer un programa presupuestal con asistencia técnica dirigida. Entonces, esa es la forma de hacer un programa presupuestal. Cuando un día decidan hacer un programa presupuestal, yo hasta ahora veo que por lo general las entidades contratan a alguien para que haga el programa presupuestal, ¿no? Y no lo hacen con asistencia técnica dirigida. Es mejor hacerlo con asistencia técnica dirigida para que tú te quedes con la metodología, la instrumentalización, porque luego los programas presupuestales se tienen que revisar, se tienen que modificar, tienen que renovar porque cambia la realidad y en esa circunstancia no vas a volver a contratar de nuevo al consultor, ¿no? Que he visto también eso, ¿no? Oye, entonces ya hay que hacer de nuevo, hay que mejorarlo. ¿Dónde están todos los documentos? ¿Qué documentos? Todo, pues toda la sintaxis metodológica que han aplicado para hacer este programa presupuestal. No la tenemos. ¿Quién la tiene? El consultor. ¿Y qué hay que hacer? Hay que contratarlo de nuevo consultor. Entonces terminas contratando tantas veces tengas que modificar el programa presupuestal. Eso por no hacerlo de manera mixta, con asistencia técnica dirigida. Pero eso es un comentario que les hago, porque ahora una consultoría para hacer un programa presupuestal puede llegar a valer, según el programa presupuestal, más de 100.000 soles, ¿no? Que es lo que cobran a veces las entidades. Sí, ahorita les doy a ustedes la palabra que me están pidiendo. Yo quiero terminar. Entonces, al final, lo que voy a tratar de hacer es enseñarles de manera más general cómo se hace un programa presupuestal. Pero yo espero que con eso que les enseñe, cuando lean la directiva de programas presupuestales, tengan una buena aproximación a la parte metodológica que plantea la directiva. Ahora sí, ¿tú qué pediste? ¿La que está atrás? Sí, quería sobre esta ley de prioridades de pago. ¿Qué ponen con ella? ¿Cómo se llama? Se llama algo sobre ley sobre sentencias judiciales. Si lo buscas en el SPIG, pones sentencias judiciales y te sale la ley. Y si me escribes un correo electrónico, le digo a mi equipo que te mande la ley. Pues yo le hago seguimiento a todas las leyes pendientes de reglamentar en el Poder Ejecutivo. Sí. Usted dice que sería bueno tener asistencia técnica para realizar un programa. ¿El MEF podría asistir a los consultores a eso solamente asiste al PES? A ver, el MEF debería asistir a los que se hacen por primera vez, ¿no? Claro, la demanda a veces es alta que tiene el MEF, pero uno puede requerir, ¿no? Hay una área en el MEF que ve todo esto que se llama la Dirección de Calidad de Gasto, que pertenece a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Me va a matar Gabriela Carrasco, me va a matar Gabriela. Gabriela Carrasco es la directora de Calidad de Gasto Público y esa área ve todo lo que pasa con programas presupuestales. Todo, absolutamente todo eso. Entonces a ellos tendrían que mandarles. Y algo interesante, ¿no? Solamente un dato, ya que preguntaste. Un dato para que hace un tiempo Gabriela me comentó que iban a tratar de hacer todavía con más anticipación. El año 2011 pasó algo inusitado a nivel de presupuesto. Por lo general, hasta antes del 2011, todos los años salía una sola directiva de programación y formulación presupuestal, ¿no? Las fases para hacer presupuesto, se llama proceso presupuestario, son 5. Programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Esas son las fases del proceso presupuestario. La programación tiene que ver con el planeamiento, hemos visto la clase entera. Ahí termina todo el planeamiento.
y esa es su vinculación con el presupuesto. Y ya saben que en la parte de programación lo que se programa son metafísica, metafinanciera en función a actividad. Vimos la clase anterior. Y en función a esas actividades uno costea las actividades considerando, ahora vamos a verlo de manera más sofisticada, considerando los insumos, y en base a eso comienza a hacer la formulación. ¿Qué es la formulación? Es la presupuestación, es la forma de ver la asignación de recursos para eso que he programado. Y luego se aprueba el presupuesto, que es un procedimiento más administrativo que técnico, ¿no? Porque para aprobar el presupuesto, lo que hace el Poder Ejecutivo es recabar todas las propuestas de presupuesto, tener reuniones con quienes son los pliegos presupuestales sobre la sintaxis de lo que están proponiendo, ver a quienes les asignan más recursos. Por lo general, todavía no hemos llegado a una etapa donde nos asignen menos recursos, ¿no? Que eso hay que, felizmente que estamos de todas maneras creciendo aunque sea algo, y entonces eso hace que no haya esa progresividad, pero algún día si decrecemos nos van a comenzar a recortar recursos, ¿no? Como lo hizo por ejemplo Obama cuando entró en su primer gobierno, entró y había crisis financiera, le mandó a la agencia de evaluación que haga un análisis de todas las intervenciones que tenían las agencias en Estados Unidos, y el mandato fue: si no lo está haciendo bien, le quita sus recursos, y si lo está haciendo bien, le mantiene recursos. Son medidas fiscales, ¿no? Sobre gasto público. Bueno, acá todavía no ha pasado eso, porque hemos estado en años de vigor económico y seguimos, ¿no? En años de vigor económico, porque todavía seguimos creciendo. Pero algún día cuando no crezcamos, ahí de repente van a hacer el análisis en la aprobación para ver si te dan igual o menos recursos. Hoy están viendo si te dan igual o más recursos por lo general. Y luego el Ejecutivo hace un proyecto de ley de presupuesto que lo tiene que hacer hasta agosto, y en agosto se lo da al Congreso de la República. El Congreso tiene agosto, septiembre, octubre y noviembre para discutir el presupuesto, debatir el presupuesto, ver la priorización del presupuesto, y luego lo propone al Pleno del Congreso fines de noviembre, a veces los primeros días de diciembre. Y luego se aprueba en el Pleno junto con dos proyectos de ley más, se aprueba ahí juntito, con la ley de endeudamiento y con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué se aprueban juntos? ¿No? Sino que cuando uno ve en la televisión, aprueban la ley de presupuesto y se apaga la transmisión. Pero luego la gente se queda ahí, los congresistas, para aprobar las otras dos leyes, que son importantes. ¿Por qué se aprueba con esas otras dos leyes? Porque el presupuesto lo que define adentro de la ley es el ingreso y el gasto. Pero hay dos cosas, y hay dos cosas más que hay que tener en cuenta. La tercera cosa es que lo que define también, a partir de la fuente de financiamiento, es la transferencia, o sea, a través de qué voy a transferir esos ingresos para esos gastos. Entonces, se define el ingreso, se define el gasto, y dentro del presupuesto, en la fuente de financiamiento, se definen las transferencias. Pero hay un tercer elemento que siempre hay que analizar, y este es como el presupuesto, es como ustedes gestionan, no hay más, no hay mucha sofisticación, en realidad es sentido común. Voy a poner un ejemplo. Así como ustedes, todos ustedes, vamos a poner, supongo que tienen un sueldo, ¿está bien? Todos los meses, espero. Y ese sueldo es un ingreso. Y luego, ¿qué hacen ustedes? Si hacen una buena gestión presupuestal de sus ingresos, definen sus gastos. ¿Está bien? Y luego, ¿qué hacen? Transfieren sus ingresos para esos gastos. Y tienen formas de transferencia. Algunas las pagan de frente de su cuenta, otras las sacan de su cuenta y le dan a su mamá para que pague, otros le dan a su hijo para que pague. Esos son transferencias. Entonces, en la gestión general financiera del presupuesto hay ingreso, gasto y transferencia. Pero hay una cuarta cosa: cuando los gastos superan los ingresos, hay endeudamiento. Y a veces, como lo hacen ustedes,
el Estado también hace lo mismo, hace las 4 cosas para hacer. Y a veces lo que hacen ustedes es, van a una tienda por departamentos, ¿no? Que tienen ustedes su tarjeta de esa tienda por departamentos, tienen 50 soles en el bolsillo y hay algo que les gustó que cuesta 20 soles. Ustedes dicen, lo compro con la plata que tengo acá y hago la transferencia, o saco mi billetera una tarjeta de crédito. Cuando tú dices, no, quiero tener esta plata acá, la voy a extrañar si no la tengo acá, mejor uso la tarjeta. Cuando usas la tarjeta, eso estás endeudando. O sea, el Estado también hace eso. A veces a propósito se endeuda, porque sale más barato endeudarse que perder liquidez. No vaya a ser que haya fenómeno del niño y no tengas liquidez. Mejor tengo liquidez, ¿no? Y estas cosas de acá, que son muy eficientes, ¿no? Que generan mucha utilidad para el ciudadano o para el Estado inclusive, mejor los pago con endeudamiento, porque se pagan solos. Entonces, el Estado decide endeudarse. Entonces, el presupuesto tiene ya endeudamiento. Entonces, se aprueba la ley de presupuesto y ahí automáticamente se aprueba, todo el mundo aplaude. El presidente de la Comisión de Presupuesto dice, un ratito, quiero también presentar la ley de endeudamiento. Y la presenta ahí en 5 minutos. Ya ni la leen, ¿no? O es más sofisticada a veces esa ley. Estoy maleteando acá, pero bueno, se supone que en la comisión lo han leído, lo han estructurado, entonces sale la ley de endeudamiento y se aprueba la ley de endeudamiento. Pero ese endeudamiento no puede ser a la loca. Tiene que haber responsabilidad fiscal. Tú no te puedes endeudar más allá de lo que puedes pagar. Excelente. Lo mismo es el Estado. Entonces tiene que haber una responsabilidad fiscal. Y por eso se aprueba, después que se aprueba la ley de endeudamiento, pongo el candado fiscal. Y se aprueban siempre esas 3 leyes al lado. Y así se hace la gestión financiera del presupuesto. Por eso existen esas 3 leyes. Entonces, en el 2000, luego de la aprobación ya viene la ejecución, que es ejecutar el presupuesto, y luego viene la evaluación del presupuesto. Pero lo que les estaba comentando es que para hacer todo ese proceso presupuestario salen ciertas directivas. Hay directiva de programación y formulación, hay directiva no de aprobación, eso está en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la sintaxis de aprobación, eso que les he contado. Luego hay directiva de ejecución presupuestal, que en realidad esa directiva no es para, no te orienta en la gestión presupuestal, que eso es lo que yo voy a tratar ahora de hacer en el curso. O sea, yo cuando hago cursos de presupuesto no es que agarro las directivas y las comienzo a colocar ahí para que lean los artículos y sea un karaoke esto, ¿no? De lectura de artículos de una directiva, porque las directivas son procedimentales, eso no te ayuda para gestionar. Es como la directiva de ejecución. La directiva de ejecución te da procedimientos. Entonces, si tú lo lees y los cumples, no debes tener problemas en el procedimiento. Pero no te da elementos para la gestión presupuestal. Entonces, la directiva de ejecución presupuestal, ¿qué orienta? Uno, orienta la programación de compromiso anual, que es, antes se hacía programación trimestral mensualizada del presupuesto. Ahora no, ahora tienes que hacer programación de compromiso anual. ¿Es mejor eso? Sí. Es mejor que estés pensando un trimestre que estés pensando cómo ejecutas el año. Porque así, esa sintaxis metodológica te obliga a mirar tu presupuesto de manera integrada, porque la plata no te dan para un trimestre, te dan para un año. ¿Y qué pasó? ¿O qué pasaba antes? Pasaba que uno miraba el trimestre y como sabía que había segundo trimestre, tercer trimestre, lo que no hacías en el primer trimestre lo tirabas al segundo. ¿Y qué pasaba? La ejecución del presupuesto. Una buena ejecución del presupuesto, ¿no? Ciencia, es así. Así debe ser la ejecución del presupuesto. Este es soles y este es tiempo. Esto es enero y esto es diciembre. Así debe ser la ejecución del presupuesto. Pero cuando tú ejecutas mal el presupuesto, ¿no? Porque no lo has planificado bien, o porque cuando lo ejecutas no te alcanza el trimestre y lo tiras al segundo trimestre, en el tercer trimestre, la ejecución del presupuesto termina siendo así. Empieza en el mismo punto, pero termina así. Entonces, luego tienes esta carga adicional al último. Entonces, la gente, por eso nunca yo he trabajado en presupuesto, ¿no?
Porque la gente, ¿dónde termina? Pasando la mano, en el último trimestre. Y la gente del presupuesto se queda a veces el 31 de diciembre, 12 de la noche, para cerrar el presupuesto. O 24 de diciembre, si es día laborable, 12 de la noche. Y ahí panetón y pavo. Entonces, regla de 3 simple. No puedes gastar lo que no has gastado en 9 meses, en 3 meses. O en 10 meses, en 2 meses. Este curso ya está llegando un poquito tarde de repente para este año. Se van a dar cuenta, pero bueno, por lo menos el próximo año debe servir, aunque vamos a ir comentando. Entonces, ese es el problema en la ejecución presupuestal, ¿no? Determinar la visión anual. En base a la división anual hago mis compromisos de gasto. Y en base a mis compromisos de gasto, que tienen que estar previamente certificados, porque se creó la certificación presupuestal. La certificación presupuestal se creó porque el MEF iba a crear la PCA. El MEF es medio vivo a veces, ¿no? Primero pone el candado y luego pone la disposición. Así trabaja el MEF, ¿no? O sea, no pone la disposición para después poner el candado. ¿Por qué no hace así el MEF? Yo tengo la teoría de lo que he conversado con mis amigos del MEF, es que nosotros los ejecutores somos muy vivos en el Perú. Tenemos mucha habilidad para sacarle la vuelta a las cosas, no en el sentido ilegal, sino en el sentido legal, ¿no? Entonces el MEF ha aprendido que si ellos sacan una disposición y luego le ponen el candado, van a llegar tarde con el candado. Entonces, ¿qué hacen? Primero ponen el candado y luego sacan la disposición. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon en el 2009 la certificación presupuestal, que nadie entendía por qué había que firmar un documento adicional para gastarte la plata y que lo firme presupuesto. Pero luego el siguiente año sacaron la PCA. Claro, si yo tengo la posibilidad de programar todo lo anual, tengo que tener un candado para poder saber si eso que se programa anualmente es lo que realmente yo puedo ejecutar y es lo que realmente está planificado ejecutar. Entonces, la certificación que hace el de presupuesto, cuando da una certificación presupuestal, debe chequear no solamente que haya plata, porque si tú pides una certificación presupuestal en enero, de hecho que va a haber un montón de plata. Tiene que ver si esa plata, si lo que tú estás pidiendo está planificado para lo que estás pidiendo. Se tiene que ver el plan y en el plan ver si ese plan está asociado a recursos y si esos recursos son suficientes para lo que tú estás pidiendo. Porque si tú estás pidiendo para comprar camotes y en el plan no hay camotes, no te pueden dar la certificación por más plata que haya para comprar camotes. Sino que a veces los presupuestos, los que trabajan en presupuesto creen que hay que ver solamente que haya plata, ya se gasta la plata. Y si están comprando camotes, cuando el plan decía que había que comprar papas, en realidad no están ejecutando bien el presupuesto. Para eso sirve la certificación presupuestal. Entonces yo tengo la posibilidad de programar anualmente, pero no puedo pedir cualquier cosa, tengo que pedir lo que dice el plan. Entonces eso tiene que estar en la certificación presupuestal. Una vez que tengo la certificación presupuestal, comprometo los recursos, devengo los recursos, giro los recursos que voy a pagar y luego se paga. Y ese es el procedimiento que detalla la directiva de ejecución en términos bien prácticos. ¿Qué más detalla? Detalla las modificaciones presupuestales, las anulaciones presupuestales, porque a veces lo que he planificado no se ajusta a la realidad. Eso es por eso se debería cambiar. Porque lo que manda no es lo que yo haya planificado, no es lo que yo haya presupuestado. Lo que manda siempre es la realidad. Mañana hay un terremoto y yo no puedo decir, no, voy a hacer lo que dice el plan. En la plata, Lado me ha dicho que la tengo que certificar para lo que dice el plan, así que el terremoto que espere. No, ¿qué tengo que hacer? Como se modificó la realidad, modificar el plan y modificar el presupuesto. Por lo general, el error que cometen todos es que modifican el presupuesto rápidamente, porque es fácil modificar el presupuesto. Hay que saber sumar y restar nada más para modificar el presupuesto. A alguien le quitas y eso se lo agregas a él, nada más. Claro, para cambiar el plan ya han visto todo lo que se tiene que hacer, toda la parte de análisis que tiene que hacer. Entonces la gente se va por el lado fácil y luego tiene problemas con el plan. Claro, algunos son vivos, como no está regulado esto, ¿qué hacen? Luego dicen, no te preocupes, ya lo modificamos al 1. Y ahí metemos todas las modificaciones en el plan. Y el 31 de diciembre terminan modificando el plan.
y ahí meten todos los ajustes. Bueno, eso porque ahorita la auditoría que hace la Contraloría es casi post, ¿no? Pero espérense que entre la auditoría del desempeño y ahí sí les van a pedir el plan, y como estén ejecutando plata no esté de acuerdo al plan y haya salido certificación presupuestal, ahí se los van a comer vivos al de presupuesto, se lo van a levantar en peso. Ahí se le van a meter proceso administrativo. Pero auditoría de desempeño. Eso todavía está en piloto, pero bueno, sí, va a ser fácil, ¿no? Encontrar errores, ¿no? Porque tú no puedes modificar, dar certificación presupuestal para algo que no está autorizado. Lo que hace el plan operativo, por eso se aprueba primero el plan operativo y luego se aprueba el presupuesto y luego se aprueba el PAC. Ese es el orden. El PAC es el plan anual de contratación. Ese es el orden. Yo tengo que haber planificado para ver qué asignación de recursos desarrollo, y en función a eso compro todo lo que se necesita adquirir para el funcionamiento de la entidad. Sí. Profesor, una pregunta, un tema de análisis nada más. Nosotros hemos demorado, como indicas, como 8 años para poner la gestión del presupuestario como resultado, ¿no? Ahora lo estamos haciendo a nivel mundial. Hay otros países más adelantados que tienen ese análisis, pero nos hemos demorado tanto y ellos tienen tanto tiempo con esto. ¿Hay algunas cosas nuevas que están implantando en estos países que aún nosotros no lo estamos haciendo, o estamos ahorita a la par en lo que es este análisis presupuestario? Sí, hay algunas cosas que todavía nos falta implantar con mayor nivel de